La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorros para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de miércoles. Hoy Andrea tiene un compromiso empresarial, por eso no va a estar con nosotros. Así vamos a tratar de sustituirle. Estaba mirando en las redes el antecedente del altercado, o supuesto altercado, porque es la palabra de uno contra la del otro, de este jugador venezolano Navarro, creo que es el apellido, ¿verdad? Y realmente es un tipo muy desagradable, muy altanero. Y en el partido Venezuela-Paraguay, cuando ganaba 1-0 Venezuela y hubo un penal a favor de Paraguay que le atajó el arquero a Enciso, él se fue a insultarle y a reírse en su cara. Que ahora se quedó llorando como una nena después de que supuestamente Damián Bobadilla le dijo venezolano muerto de hambre. Yo no sé si le dijo o no, pero si le dijo está muy bien. Es un pelotudo. Ya que estamos hablando de estas cosas, vamos a
terminar este tema y vamos a otro tema muy importante, porque está con nosotros el señor Manuel Lescano. Buenas tardes, Alberto. Yo pensé que ya que estamos hablando de pelotudo, me iba a presentar a mí. No, ¿cómo voy a pensar eso? No seas mal pensado, Manuel. Bueno, perdón, creía haber entendido eso. No, por favor. Bueno, Alberto, sí, para hablar ya de un tema importante, tenemos que mencionar que Coca-Cola Paresa continúa apostando por el desarrollo de distintos sectores de la sociedad, consolidando de esta manera su compromiso con el fútbol nacional mediante su nueva alianza con la Asociación Paraguaya de Fútbol hasta el 2030. Esto representa un acuerdo estratégico de gran relevancia, se reúne con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del fútbol paraguayo y también acompañar los desafíos que enfrenta la APF en su labor de fortalecer el deporte y a sus protagonistas. Esto para Coca-Cola, lo que nos mencionaban, esta alianza representa mucho más que solamente un patrocinio, es una muestra de la pasión, del compromiso con la pasión, la unión y el crecimiento del fútbol paraguayo. Hablamos con Melina Abogado, ella es gerente comercial de Coca-Cola Paresa y esto es lo que nos mencionaba. Para Coca-Cola es un hito histórico nuevamente poder renovar nuestra alianza con la Asociación Paraguaya de Fútbol y también, obviamente, a través de ellos con el fútbol paraguayo. Coca-Cola es una marca que ha acompañado al fútbol a nivel local y a nivel mundial hace muchos años. De hecho, tenemos una relación con la FIFA como sponsor ya de mucha larga data. Y hoy estamos muy contentos de que a nivel local volvamos a estar apoyando a nuestra querida selección, a nuestra querida albirroja, ¿sí? Y reafirmar este compromiso, como habías mencionado al comienzo, hasta el 2030. Eso para nosotros es muy importante y relevante porque por un lado ellos están depositando en nosotros la confianza para asociarse con nosotros nuevamente ya con un horizonte más largo y para nosotros también poder construir en conjunto ya a largo plazo esta relación que nos va a mantener unidos tanto para este periodo mundialista como para el siguiente. Sí, porque justamente Paraguay va a albergar en la Copa del Mundo 2030. Eso también es un hecho importante y que Coca-Cola, por supuesto, va a estar ahí. Exactamente, eso también es un hecho muy importante para nosotros, pero como venimos conversando internamente, la pasión por el fútbol, la alianza de Coca-Cola con el fútbol va más allá de las situaciones coyunturales que puedan suceder a nivel futbolístico. Nosotros estamos para apoyar, para hinchar, para compartir con todos nuestros consumidores y con todos los hinchas locales esa pasión que representa el fútbol y lo que significa acompañar a tu equipo, a tu selección a lo largo de todos esos procesos y nosotros queremos estar ahí en cada uno de ellos. Con esta nueva alianza demostrando entonces el apoyo 100% al deporte paraguayo también. Así es, nosotros apoyamos muchas disciplinas a nivel local, no solamente el fútbol, pero para nosotros el fútbol es un pilar importante. Nosotros estamos hoy con nuestra principal alianza que es con la selección, pero también estamos apoyando a muchos clubes de primera, ¿sí? Y a distintas disciplinas, porque nosotros estamos confiados que es un camino que nos une en común con los valores que fomenta la marca Coca-Cola y también con los valores que se fomentan a través del fútbol. Bueno, de esta manera, esta mañana entonces, con la presencia del presidente de la APF, Robert Harrison, y también estuvo presente Francisco Sanfurgo, gerente general de Coca-Cola Paresa, firmaron este vínculo entonces que se va a extender hasta el 2030, ya de cara a todos los desafíos que se vienen para nuestra albirroja. Alberto, compañeros de audiencia. Muy bien, excelente trabajo, Manuel. ¿Viste que cómo te iba a decir lo que vos pensaste que te podía decir? No, es que hay que consultar nomás, si es que uno entiende mal, entiende bien, tiene que preguntar nomás. Tenés razón. Muy bien, excelente nota, gracias viejo. Ahí está la cobertura de estos movimientos de Coca-Cola que son espectaculares, apoyando al país en diversos estamentos, digamos, ¿verdad? En diversísimos. Está bien eso.
una empresa que hace años que apostó al país, no solamente para inundar prácticamente el mercado paraguayo con sus riquísimas bebidas, sino para ayudar a la comunidad en diversas formas. Y esta es una de ellas, porque el fútbol es pasión de multitudes. Bueno, estuvimos contando durante un par de días toda la historia de salvajismo y de asesinatos y de genocidio con la que trató de cimentar su condición de potencia mundial la Unión Soviética, llevando a sus propios ciudadanos en calidad de esclavos en distintos momentos y en distintos lugares. Estuvimos comentando, por ejemplo, cómo un día llegan un convoy de trenes de carga a Chechenia, lo suben a la fuerza a 500.000 personas, 500.000 personas, vacían una ciudad y las llevan al medio de Siberia a trabajar en minas en condiciones subhumanas. Además está decir que prácticamente nadie volvió de ahí. Pero lo más terrorífico, les conté, es saber que en el viaje de ida, de las 500.000 personas en un convoy de trenes, murió 1/3 de la gente. 1/3 de la gente. Imagínate lo que habrá sido ese viaje. Bueno, y también les estaba contando la última vez que hablamos de este tema, cómo la escasa comida que llegaba a los campos de trabajo forzados era otra vez mermada por los propios administradores, por los propios encargados de esos campos de concentración, que vendían una gran parte de los alimentos que tenían que ser para los esclavos. Vamos a hablar hoy de el primer campo de concentración de esclavos de trabajo forzado a gran escala, Solovki. Este lugar previamente había sido un monasterio. Entonces, ahí se instalaron, las autoridades tomaron, por supuesto, el comedor, y en ese lugar se servía carne, vegetales frescos para los directivos del campo de concentración. Y los prisioneros subsistían con pescado podrido, con pan mohoso. A las 6 de la mañana ya tenían que estar formados estos esclavos, que eran ciudadanos soviéticos, que no habían hecho nada. Simplemente eran llevados a distintos lugares a trabajar gratis y a producir para que la Unión Soviética se convierta en una potencia mundial. A las 6 de la mañana se formaban en distintas brigadas de trabajo y después eran conducidas estas brigadas a sus diferentes asignaciones, a menudo caminando kilómetros a través de la nieve, a través del barro, para llegar a lugares de trabajo remotos en las minas de carbón de Vorkuta. Los prisioneros, para que llegaban a los lugares más alejados de estas minas, caminaban 5 kilómetros de ida, trabajaban hasta caer exhaustos y después tenían que volver a caminar ya al anochecer otros 5 kilómetros, enfrentando a los vientos. Imagínense, los vientos árticos tan severos que se colocaban cuerdas especiales entre edificios para evitar que los trabajadores sean arrastrados y se perdieran en el ventisquero. O sea, los tipos se tenían que ir atajando
por las paredes de los edificios de las casas, y ahí el viento además no era tan fuerte, pero cuando tenían que cruzar un espacio entre dos edificios o cruzar una calle, había cuerdas especiales en donde ellos se agarraban para que el viento no les lleve. Y eran vientos helados, estamos hablando del Ártico. Estos trabajos, por supuesto, eran frecuentemente mortales. Estaban también las minas de oro de Colima, donde los prisioneros tenían que picar el suelo permanentemente congelado con herramientas primitivas y tenían que enfrentarse a cuotas imposibles. O sea, les fijaban cuotas de rendimiento en el trabajo que eran imposibles de cumplir. ¿Y por qué deliberadamente le daban cuotas imposibles de cumplir? Porque de esa manera, supuestamente castigándolos por eso, le disminuían las raciones y lo que se ahorraban los directivos de los campos de concentración los vendían en el mercado negro. Un geólogo, Mikhail Rosanov, geólogo el tipo, carne de cañón ideal para las minas, ¿verdad? Fue llevado prisionero y como él sobrevivió, dio su testimonio de que las técnicas utilizadas no solamente eran absolutamente criminales, sino que eran totalmente ineficientes desde cualquier mirada normal para una operación minera. Pero la eficiencia en realidad no era el objetivo de los que conducían estos campos de concentración, estos campos de esclavos. Ellos lo que querían era rapiñar lo más posible, inclusive rapiñar parte de la producción, imagínense si era una mina de oro. ¿Y por qué lo hacían sin ningún problema? Porque los informes que mandaban, era tan grande la burocracia creada por el comunismo, que prácticamente nadie leía. Ponían misión cumplida y no se detallaba cuál fue la misión y qué es lo que cumplieron, ¿verdad? Hubo un norteamericano, Alexander Dolgun, norteamericano, ciudadano estadounidense, que fue encarcelado en uno de los puntos del archipiélago Gulag. También sobrevivió y describió en sus memorias cómo los trabajadores saboteaban las herramientas de los demás para asegurar el cumplimiento de su propia cuota. Escribió: la solidaridad se desvanece rápidamente cuando el objetivo es sobrevivir, cuando el objetivo es vencer al hambre. Este Alexander Dolgun, repito, norteamericano, sobrevivió, pero no por mucho tiempo, porque había deteriorado tanto su salud que apenas le alcanzó lo que le quedaba de vida para escribir sus memorias. En los campos petroleros de Ucá, el prisionero Joseph Stolmer vio cómo los que estaban demasiado débiles para cumplir con las cuotas eran asignados a la cuota, a la brigada de un oficial particularmente cruel, el oficial Pomoshi. Esta brigada, formada con los más débiles, a estas brigadas se les llamaba sección de asistencia cultural. Como lo ven, siempre trataban a las palabras como algo absolutamente maleable, y en vez de contar lo que era, entrar en esa brigada débil que era prácticamente una sentencia de muerte, se les llamaba sección de asistencia cultural. ¿Qué es lo que se hacía en estas secciones? Se les ponía ahí a todos los que ya estaban demasiado debilitados
y les iban reduciendo progresivamente las raciones. ¿Para qué hacían eso? Porque como ya no rendían, entonces los mataban de hambre deliberadamente para después pedir más prisioneros que, por supuesto, iban a ser traídos de distintas aldeas y ciudades a la fuerza. Este tema de relacionar las asignaciones, las cantidades de comida, de acuerdo con el rendimiento de estos esclavos, creó un círculo vicioso donde los prisioneros desnutridos, al no poder cumplir, se volvían progresivamente más débiles y por eso le bajaba más la ración. Y las exigencias que se les imponían era, ya que no cumplís en el horario establecido, vas a trabajar más horas, lo cual les debilitaba todavía más. Durante la construcción del canal del Mar Blanco, un proyecto que se cobró más de 25.000 vidas, los guardias escribían las cuotas en las espaldas de los prisioneros por la mañana. Entonces, cuando le entregaban el fruto de su trabajo, le leían en la espalda cuántos kilos tenían que traer de lo que estaban extrayendo. Y si no cumplían, al anochecer, le dejaban en el lugar del trabajo a pasar la noche. Y estamos hablando de Siberia, de un clima absolutamente hostil. Lo más terrible, ustedes van a pensar que era el invierno, que era de oscuridad total, permanente, pero no. Lo más terrible era durante el verano ártico. ¿Por qué? Porque no se ponía nunca el sol, nunca oscurecía. Entonces los guardias extendían indefinidamente los turnos, alegando que todavía es el mismo día de trabajo. En un complejo de trabajos esclavos, Oserlac, cerca del lago Baikal, hubo un preso llamado Nobel, tenía nombre y apellido en inglés. No pude saber si era norteamericano o inglés, si era pariente del creador de los premios Nobel, John Nobel. Él escribió que como el turno de 18 horas solo contaba como el tiempo trabajado efectivamente, no incluía las horas marchando hacia y desde los lugares de trabajo. Y ustedes saben que caminar 5 kilómetros en la nieve o en el barro era probablemente tan agotador como estar picando piedra. Entonces, llegaban al lugar de trabajar en el verano, todo el día con luz solar, todo el día, todos los meses del verano con luz solar, no oscurecía en el Ártico, no oscurece en el Ártico desde luego. Trabajaban 18 horas sin contar las marchas a los lugares y el regreso a los cobertizos. Solamente se detenía el trabajo cuando las condiciones climáticas eran demasiado severas. Hay también un libro, aparte del archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, que cuenta un montón de estas atrocidades. Se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Y cuenta ahí Solzhenitsyn que el trabajo se detenía únicamente cuando la temperatura era inferior a los 41 grados bajo cero. Y aún, dice Solzhenitsyn, esa regla que era lógica, ¿verdad?,
41 grados bajo cero no hay abrigo que te proteja al aire libre. Aún así, esa regla era, dice Solzhenitsyn, frecuentemente ignorada cuando las cuotas de producción estaban atrasadas en el campo de concentración. Una expresa, una mujer, porque ya les conté que iban mujeres, hombres y niños, aldeas enteras eran llevados con cualquier excusa como esclavos. La expresa Elinor Lipper recordó una broma bastante cínica de un guardia que le dijo: aquí solo tenemos 2 estaciones, el invierno y julio. O sea, julio era el único mes donde no hacía frío. Los alojamientos, van a decir ustedes, bueno, pero en lo más crudo de la noche se iban a sus cobertizos. Pero estos cobertizos servían de poco frente a las penurias del día. ¿Y cómo eran estos cobertizos? Eran unos barracones, ¿verdad? Y ahí estaban los prisioneros hacinados, designados, o mejor dicho, diseñados para una fracción de la población real. La norma estándar en los años 30 del siglo pasado era de menos de 2 metros cuadrados por prisionero, aunque las condiciones reales eran mucho peores. Por ejemplo, en el campo de Magadán, las mujeres describían cómo dormían por turnos, porque no había suficiente espacio en el suelo para que todas se acuesten simultáneamente. En el campo de uranio de Butujillac, cerca de ese otro campo que les mencioné, Colima, los prisioneros extraían mineral radiactivo, extraían uranio sin protección. Y en poco tiempo, en pocos meses, empezaban a sufrir las consecuencias y no duraban demasiado tiempo. Fallecían y eran reemplazados por otros. Los barracones, según otro exprisionero, Shalamov, eran tan abarrotados que los internos dormíamos como sardinas, inhalando el aliento del otro. Las literas de madera eran compartidas por 3 prisioneros, sin colchones ni ropa de cama, más allá de lo que los internos podían improvisar con bolsas o con ropa sobrante. Hacían sus propios colchones y sus propias cobijas. En el complejo Karlak de Kazajistán, Thomas Kisny documentó cómo los prisioneros dormían sobre tablones desnudos, tablones de madera desnudos, incluso cuando las temperaturas dentro de esos barracones, que por supuesto no tenían calefacción, bajaba a 30 grados bajo cero. Y era tanto el frío que hasta en las paredes interiores se acumulaba la escarcha. Y los parásitos inmunes al frío estaban por todos lados, causando aún más sufrimiento a estos pobres prójimos. Había piojos, había chinches, había pulgas que atormentaban constantemente, y además propagando, por ejemplo, las pulgas el tifus y los chinches otras enfermedades. En otro lugar, el campo de Pechorá, uno de los prisioneros sobrevivientes recordó cómo los barracones de madera estaban tan infestados de chinches que parecía que se movían solos por la noche. O sea, miraban la pared y parecía que la pared se movía por la gran cantidad de chinches que estaban ahí, ¿verdad? Y dijo una gran verdad: si bien los campos alemanes fueron diseñados para el exterminio sistemático,
de los judíos, de los homosexuales y de los minusválidos, porque de eso se habla muy poco, pero no solamente judíos mataron los nazis, mataron a judíos, a homosexuales y a minusválidos. Y estaban diseñados estos campos nazis en Alemania y en Polonia. Estaban diseñados para ese exterminio sistemático. Pero las instalaciones soviéticas conseguían resultados iguales, resultados similares, digamos, mediante lo que se llamó una negligencia calculada. Los campos nazis mataban rápida y eficientemente, escribió este prisionero, mientras que en los campos soviéticos nos mataban lenta y desperdiciadamente, lo cual es terrible, ¿verdad? El tipo decía, hubiera preferido estar en un campo de concentración nazi, donde el sufrimiento duraba menos, porque mataban más rápidamente a la gente. Qué terrible, ¿verdad? Oyente, buenas tardes. ¿Cómo está don Alberto Peralta? ¿Cómo anda? Suelo escuchar a su oyente. Hay un señor octogenario ya, parece que le suele saludar y opinar sobre el tema que suele tocar. Así es, sí, una lumbrera es. A mí me gusta Señor, mucho hablar con él. O no sé cómo le apellido. Sí. Gente, una cosa, Alberto, apoyimito ese picadillo cocidos a usted ahí con la crueldad del hombre y pensar que hay gente que dice que el infierno no existe. Sí, pero estamos hablando de La crueldad. de una crueldad basada además en la mentira de decir que buscaban la felicidad del ser humano, basada en un régimen y en una ideología que decía que Dios no existe. Es más, que una vez hicieron un simulacro de juicio contra Dios y le condenaron en ese juicio a Dios y dispararon al cielo sus fusiles. Ese era el régimen soviético, ese era el régimen socialista, que llamaron socialismo científico. Qué bárbaro, don Alberto, y no sé si escuchando esto entre los nazis, entre los alemanes o los rusos son más crueles, pero quiero nomás concluir para no alargar tanto porque quiero seguir escuchándote. Vamos a invitar ese cosillo entre paréntesis. Muy bien, muy bien. A ver. Sí, y pensar que nuestro Señor Jesucristo le dijo no sé, eso encierra un misterio. Bueno, Él sabe que hay después de la muerte. Porque mejor te hubiera sido no haber nacido, le dijo. ¿Sabes a quién, verdad? A Judas. A Judas Iscariote. Sí, señor. Un abrazo, don Alberto. Te sigo escuchando. Abrazo. Adiós, señor. Bueno, bien. Esta oración que crea este exprisionero. Los nazis exterminaban mediante un sistema diseñado para la muerte sistemática y rápida, lo más rápida posible. Pero acá en las instalaciones soviéticas logran resultados iguales, pero mediante una negligencia calculada y un desperdicio de elementos. Bueno, ¿cómo eran las instalaciones sanitarias en estos campos de exterminio de la Unión Soviética? Otra cosa, los nazis fueron contra una etnia específica, contra los judíos. De paso también ligaron los homosexuales y los minusválidos. Y mucha gente dice, pero ellos prácticamente exterminaron a extranjeros, y no es cierto. Eran todos o alemanes, o polacos, o checos, de origen judío. Pero contribuían enormemente, no solamente a la economía de Alemania, y de Polonia, y de Checoslovaquia, por ejemplo, sino que contribuían a la cultura. Contribuían a que esas sociedades sean mejores. Muchísimo le costó a Alemania volver a reconstruirse después del exterminio de los judíos. La inteligencia
por ejemplo, la inteligencia judía en los campos de la física, de la aviónica, de la cohetería, era enorme. Detrás de Werner von Braun había un montón de científicos judíos trabajando en la cohetería. Pero bueno, no nos desviemos. ¿Cómo eran los baños? ¿Cómo eran las instalaciones sanitarias en estos lugares? En muchísimos campos no existían directamente, ¿verdad? Y en otros campos solo había letrinas y letrinas abiertas, inutilizables durante los meses más fríos, cuando los desechos humanos se congelaban de inmediato, prácticamente antes de tocar el fondo de la letrina. En un lugar llamado Norilsk, un prisionero, Leonid Finkelstein, describió cómo durante el invierno los excrementos humanos se acumulaban en las esquinas de los barracones, solo para crear después un deshielo horroroso, terrible al llegar la primavera. Por supuesto que los prisioneros no tenían la oportunidad de lavarse ni las manos durante semanas o meses. No hablemos ya de bañarse. Hubo un complejo llamado Polak, en donde había una sola casa de baño, un solo baño para 30,000 prisioneros, lo que permitía a cada persona un baño aproximadamente una vez cada 4 meses. Y estaban trabajando, y estaban ensuciándose, y estaban sudando, pese al frío, pero solo podían bañarse cada 4 meses. Hay un libro de Janusz Bardal que se llama El hombre es el lobo del hombre. Famosa frase, ¿verdad? Y en este libro cuenta cómo después de 3 meses en un campo de tala era un campo donde había árboles y eran llevados ahí los esclavos a cortar los árboles y a prepararlos para transportarlos como rollo, ¿verdad? En un campo de tala estaba este muchacho, Janusz Bardal, que escribió El hombre es el lobo del hombre, y estuvo trabajando, y después de 3 meses sin bañarse, su ropa prácticamente se había fusionado con su piel. No podía sacarse la ropa, estaba pegada su ropa a su piel, por la mugre y por el sudor. Bueno, en el campo de Solikamsk, en los Urales, disculpen que yo les vaya mencionando una cantidad de campos y una cantidad de gente, porque es un trabajo de hormiga ir buscando documentos que existan, para no contar nomás la historia dando cifras y generalidades. Estuve buscando testimonios comprobables, ¿verdad? Por eso que desfilan tantos nombres de campos y tantos nombres de personas. A lo mejor pueden ustedes no retener ni los nombres de los campos ni los nombres de las personas, porque finalmente son los hechos los que importan y los que son el objeto de este relato. Saber esto que nadie cuenta. Contaron, sí, las víctimas, y también contó a grandes rasgos después Nikita Khrushchev, luego de que murió Stalin. Nikita Khrushchev, que fue premier ruso, premier de la Unión Soviética, el líder máximo de la Unión Soviética, hizo un mea culpa, pero después él hizo también una serie de atrocidades, pero para denigrar la figura de su predecesor, contó todos los crímenes cometidos por Stalin. Bueno, sigamos. Estamos hablando del campo de Solikamsk, en los montes Urales. Una prisionera,
Java Bolovic recordó después cómo las mujeres recogían nieve con las manos para lavarse la cara, su única higiene durante meses. Por supuesto que esta condición tan insalubre de vida contribuía a la aparición de todo tipo de epidemias que periódicamente barrían los campos de exterminio de esclavitud. Durante los años de guerra esto empeoraba, ¿verdad? Estamos hablando de 1940 a 1945. ¿Por qué? Porque los suministros médicos eran llevados al frente de batalla. Y entonces en estos campos donde estaban estos prójimos siendo explotados como esclavos, prácticamente no existían esos suministros médicos. En el campo femenino de Elgin, y ustedes van a decir, campo femenino, sí, había campos mixtos, campos femeninos y campos donde se juntaban familias enteras. Pero uno diría, ¿cómo un guardia, un hombre, estamos hablando de hombres de la primera mitad del siglo XX, ¿cómo van a ser tan crueles? Y eran muy crueles. No se distinguía la crueldad entre la de un campo de concentración de hombres con la de un campo de concentración de mujeres. En uno de estos campos había una prisionera que era doctora, que era médica, Nina Saboeda. Y ella documentó cómo casi el 80% de las internas en ese campo, el 80%, sufría de escorbuto. El escorbuto es una enfermedad terrible que te hace perder los dientes. Y prácticamente a poco tiempo de ingresar a ese campo, las mujeres, el 80% de ellas sufrían, se enfermaban de escorbuto y perdían todos los dientes. Estas presiones, este total desprecio por la compasión, por lo humano, también se veía bastante grave en el campo psicológico. De repente hacían cambios arbitrarios en las normas, había castigos terroríficos, encerrarlo por una semana en un cajón a alguien. Y eso era particularmente cruel en una prisión llamada Butyrska en Moscú. En plena ciudad de Moscú, esta prisión era el lugar en donde concentraban a muchos de los pobres infelices que iban a ser llevados a estos campos. Ahí prácticamente comenzaban su trayecto hacia algunos de los integrantes del archipiélago Gulag. En ese lugar, en esa prisión de Butyrska, había oficiales encargados de interrogar a los prisioneros. Tanto los directores de la cárcel como los miembros de la supuesta justicia soviética, como los oficiales a cargo, sabían que esa gente no había cometido ni un delito, que estaban ahí simplemente porque necesitaban mano de obra esclava en distintos lugares. Aún así, la crueldad humana, ¿verdad? Se solazaban torturándolos supuestamente con el objeto de que confiesen sus crímenes. Y una de las torturas más terribles era la privación del sueño. De forma tan extensa que los prisioneros alucinaban tras días y días de no dejárseles dormir y con interrogatorios continuos. Uno de los prisioneros, Gustav Herrling, describió cómo las autoridades del campo reubicaban periódicamente a los prisioneros que se habían adaptado a ciertas condiciones.
obligándolos a reiniciar el proceso de adaptación, llevándolos a otro lugar de la prisión, dándole otros horarios, disminuyéndole la comida. O sea, cuando ya se estaban acostumbrando a determinada rutina, les cambiaban de rutina, ¿verdad? Hay otro campo famoso que se llama el campo de concentración Svistoplias. Y uno de los que estuvieron prisioneros ahí, Edward Buca, relató cómo justo cuando los internos habían construido con mucho sacrificio, con mucho trabajo, un aislamiento para que por las rendijas de los barracones no entre el frío o entre menos el frío, se les ordenaba sacar todo ese aislamiento. Le decían, esta modificación no fue autorizada por los guardias. Estos guardias registraban aleatoriamente los barracones. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que podían tener estos presos? No iban a tener celulares ni cuchillos como ahí en cualquier cárcel del mundo, no solamente acá, ¿verdad? Las requisas siempre sacan a relucir cómo se ingenian los presos a tener cosas que están prohibidas. Pero bueno, ahí no había nada que tener, ¿verdad? Pero, o sea, no había casi nada. ¿Qué es lo que buscaban y qué es lo que requisaban estos guardias? Por ejemplo, un simple trozo de lápiz que había conseguido alguien para escribir sus memorias, para escribir cartas que nunca iba a mandar. Entonces, al que le encontraban con un lápiz o con un pedazo de lápiz, se le castigaba llevándolo a las celdas disciplinarias llamadas Karcher, donde los que eran metidos ahí tenían raciones mínimas, estaban en total aislamiento, no tenían calefacción. En otro campo famoso, Vorkutá, el Karcher, o sea, estos lugares de castigo, era un agujero, literalmente un agujero en la tierra, en el permafrost. Permafrost es la capa de hielo que se forma sobre la tierra y sobre la roca, una capa de hielo. Hacían un lugar, un agujero en el permafrost, y ahí los prisioneros eran bajados y dejados en completa oscuridad. Una de estas pobres víctimas, una mujer, Eugenia Gisburg, decía que ella vio cómo ese castigo era efectivamente una sentencia de muerte para la mayoría, ya que las temperaturas dentro de esos agujeros en el permafrost descendía muy por debajo inclusive de la temperatura del aire, ¿verdad? Ella también cuenta que una mujer sobrevivió 9 días en ese agujero. ¿Y cómo consiguió sobrevivir? Y cuenta ella, se movía constantemente y se negaba a sentarse sobre el suelo cubierto de hielo. 9 días moviéndose, venció a la muerte con el calor de su propio cuerpo y, por supuesto, su voluntad férrea, increíble. Bueno, el efecto acumulativo de la desnutrición, del exceso de trabajo, de las enfermedades, de los traumas psicológicos, produjo tasas de mortalidad realmente bestiales en todo el sistema del Gulag. Durante los periodos más duros, especialmente entre 1932 y 1933, que fue probablemente el punto más alto de la hambruna, las tasas de muerte
superaban el 25% anual. En Kazajistán, en el complejo Karlak, se registró la pérdida de casi un tercio de su población durante 1933. Y en las minas de carbón de Vorkutá murieron 28.000 prisioneros solo entre 1942 y 1943. En otros campos que fueron establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon dos campos, Ojerlak y Steplak, y decían en los documentos que autorizaban estos dos campos que estaban construidos para criminales políticos peligrosos. En esos campos, la mortalidad a veces alcanzaba el objetivo cínicamente calculado de pérdida aceptable del 5% mensual. O sea, ponerle 100 prisioneros. El 5% iba a morir cada mes. O sea, en un año iba a morir el 60%. De 100 prisioneros iban a sobrevivir el primer año. De esos 100 prisioneros, solo 40. Las operaciones de minería de oro en Destroy llegaron a ser conocidas como el polo del frío. En realidad decían el polo del frío y la crueldad. Y las tasas de mortalidad eran tan altas que brigadas enteras de trabajo desaparecían dentro de las semanas, de pocas semanas posteriores a su llegada. Un exprisionero, Ayub Bagirov, escribió que en la mina de Dneprovsky los cadáveres se apilaban como leña afuera de los barracones durante el invierno, ya que el suelo estaba demasiado congelado para enterrarlos. Las estadísticas reales de todo lo que pasó en esos años fueron publicadas recién en la década del 90, después de la caída de la Unión Soviética. Y estas estadísticas oficiales confirmaron lo que estos sobrevivientes habían afirmado. Al menos 16 millones de muertes documentadas, 16 millones, se dice rápido, ocurrieron en los campos, pero dicen también que muchas más no fueron registradas o que ocurrieron poco después de la liberación. Aquí quiero hacer una pausita de algo que a mí me asombra. Los partidos nazis están prohibidos en prácticamente todo el mundo. Las banderas nazis, los símbolos nazis están prohibidos. La esvástica está prohibida. Y es una medida excelente. No se puede normalizar una ideología que mata gente por su origen étnico o por ser homosexuales o por ser minusválidos. Es una ideología perversa y no podemos normalizar nosotros que haya gente con banderas nazis, por ejemplo, en una marcha, en una caminata, en una concentración, en una casa o en un edificio, o que haya un partido nazi. No se puede aceptar eso. Pero los nazis, los perversos nazis, exterminaron a 6 millones de judíos. Y los comunistas, sin embargo, entre los que asesinaron en la Unión Soviética y los que asesinaron de alguna u otra manera en China, suman 110 millones.
mataron a 110 millones de personas en la Unión Soviética con este sistema de llevarlos a campos de concentración a poblaciones enteras con el objetivo de crear riqueza para que el comunismo sea una potencia mundial. Y en China los mataron directamente de hambre, confiscándoles sus cosechas a los campesinos, poniéndoles cuotas altísimas que no podían cumplir y que entonces se procedía a dejarlos sin alimento. Entonces, si se prohíbe, y con razón, la simbología nazi, la esvástica, las banderas nazis, los símbolos nazis, ¿cómo es que se permite? No, se prohíbe también que haya un partido nazi. ¿Cómo es que se permite que haya un partido comunista? ¿Cómo es que se permite en una concentración que haya gente que lleva la hoz y el martillo y el trapo rojo con la estrella? ¿Por qué a unos tipos que mataron a 160 millones de personas inocentes por el afán perverso de convertirse en una potencia rápidamente? ¿Por qué a esa ideología, a ese partido, se le permite que tenga hasta ahora? Acá en el Paraguay tenemos un partido comunista. Imagínense. ¿Por qué no se proscribe? En Alemania está proscrito el Partido Comunista. Tienen otros nombres, pero no podés llevar la hoz y el martillo en una concentración. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien. Así mismo es como estás diciendo, eso es totalmente cierto. La barbaridad comunista no tiene nombre. No, pero esto que yo estoy contando está todo documentado. No, y claro que te creo. Es más, vos sabés que en un cine de barrio en los 70 he visto sobre esa obra que vos hablaste, Un día en la vida de Iván Denisovich. Sí, de Alexander Solzhenitsyn, bueno, Premio Nobel de Literatura. Vos sabés que yo he visto esa película, hay una película con ese mismo. Ah, no me digas. Sí, señor. Voy a buscar. Sí, y ¿sabes qué? En una escena que a mí impactó, esta fila para recibir la comida y levanta el tapado así y en el hueco del tapado le pone un toco de comida con el cucharón. Ese era su plato, el tapado, viejo. Qué bárbaro. Como esa. Y bueno, a mí me parece que el cine se ocupó bastante bien de la barbarie nazi, ¿verdad? Sí. Hay un montón de películas, por ejemplo, La decisión de Sofía, que es terrible, ¿verdad? Sí. Con Meryl Streep. Pero hay muy pocas películas sobre la barbarie comunista. Sí, y esa es una, vamos a decir, sobre la obra esta. Sí. Nombraste. Bueno, esa es una porque está basada en un libro escrito por un premio Nobel, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero todas estas atrocidades que ocurrieron no tienen correlato en el cine occidental. No Lo cual a mí me hace sospechar que Hollywood siempre fue zurdo, comunistoide, vamos a decir. Sí. Ocultaron estas cosas, no le contaron a la gente estas cosas. Increíble, hecho, increíble. Así es. Te invito a que veas, que busques esa película. Voy a buscar, a mí me gusta mucho ese libro, que además le recomiendo a la gente, porque además no es un libro muy extenso. Mucha gente pues se asusta cuando el libro es muy voluminoso, ¿verdad? Te va a gustar esa película. Yo tenía 17 años más o menos en esos años 70, mira. cuando he visto eso, en un cine de barrio. Imagínate. Sí. Y gracias, Albert, te invito a que busques esa película. Yo voy a buscar, yo te agradezco. Dale. Buenísima esa película, gracias. Seguro que está en YouTube y todo. Probablemente, probablemente. Sí, vamos a mirar un poco para sacarnos la duda, si está en YouTube. Ya. YouTube, así ya le decimos a la gente que busque. Sí. YouTube, ahí, por fin enganchamos. Vamos a buscar Un día
en la vida. Sí. Lo que pasa es que estoy escribiendo en la tablet, pues, ¿verdad? Claro, claro. Y es más lento. Sí. Un día en la vida de Iván Desinovich. O Denisovich era. Denisovich, sí. A ver si está la película completa. Hay uno que esto no es completo. Hay uno, un día en la vida de Iván Desinovich. A ver si esta es la película. 110, 120 minutos durante la película. Esta dura 44 minutos. Quiero saber si es esta o si es un audiolibro. Yo creo que ese es. No es. No, parte 1 es, pero es del libro. Ah, del libro. Del libro, no es la película. Y en esas canales que Acá está. Eh, Está la película. no me digas. Tendré que buscar One Day in the Life of Ivan Denisovich. Ya Minuto está subtitulada. 1 hora 39 minutos. Viste, yo te dije que iba a tenerlo así más o menos. Pero esta película es una remake de otra película que se llama así mismo, que es de 1963. Sí. O sea, hay dos películas, ¿verdad? Sí. Y hay un audiolibro que dura 5 horas 21 minutos. Entonces, claro. Pero está en la película. Subtitulada, uno puede poner subtítulo. ¿Cómo se hace ahí? Y no, YouTube tiene subtítulo automático. Esta es en inglés porque está en inglés el nombre, pero hay subtítulo automático que vos programás, elegís el idioma y YouTube te pone el subtítulo automático. Sí, sí. No sé cuál es la original, si es esa, pero como decir un remake, pero te invito a que busques esa película. ¿En colores era? Sí, colores. Ah, muy bien. Terrible, Bueno, Albert, esa ya película. encontré y a guardar ya ahora. Listo, Albert. Dale, gracias, un Gracias a abrazo. vos. Un abrazo, chao. Hay un historiador también que escribió al respecto, que se llama Oleg Shevchuk. Este historiador descubrió archivos que mostraban que durante 1941 a 1943... Hola. Gracias. Ah, está en Prime, espectacular. Voy a buscar en Prime. Bueno, les contaba que... gracias, Coloso. El historiador Oleg Shevchuk descubrió archivos que mostraban que durante los años 41, 42 y 43, cuando las raciones estaban en su punto más bajo, algunos campos reportaron más del 50% de mortalidad. Hay escenas que fueron capturadas, que fueron relatadas, no capturadas ni en fotos ni en película, ¿verdad? Por ejemplo, Isaac Vogel escribió: en los campos aprendimos que la humanidad es algo mucho más frágil de lo que habíamos imaginado, pero también que incluso en las peores condiciones permanece una chispa que nos separa de los animales. Y es un tipo que sufrió la muerte de la mitad de sus compañeros de infortunio. Te escribe que lo que él aprendió en todo ese sufrimiento, primero, que la humanidad es algo muy frágil. La humanidad no en el sentido antropológico, sino en el sentido de los sentimientos, del corazón, de la solidaridad. Todo eso desaparece, dice. Pero hay una chispa de resistencia. Y esa chispa de resistencia, dice él,
Isaac Vogel, que es lo que nos separa de los animales. Hubo otra prisionera en un campo llamado Magadán. Incontables eran los campos, por eso es que Solzhenitsyn le llama archipiélago Gulag. Archipiélago es un montón de islitas en el mar. Estos eran un montón de campos de concentración a lo largo de Siberia, en el Ártico. Bueno, en este campo, Magadán, una prisionera, Efrosinia Kernovskaya, creó en secreto una cantidad de dibujos documentando la vida en el campo. Dibujaba las cosas que ocurrían en el campo. ¿Qué hizo ella? Ocultó todos esos dibujos. Y después de que desaparece el campo, después de que Khrushchev elimina el sistema de Gulag, Nikita Khrushchev, ella vuelve al lugar, desentierra lo que había guardado. Y su trabajo es probablemente uno de los testimonios visuales más poderosos de la experiencia de la vida en esos Gulag. Y esa chispa de resistencia, de memoria, de identidad, permitió a algunos salir de la sombra de los campos para contar la verdad de un sistema cruel, diseñado no solo para borrar vidas, en el afán de convertir a la Unión Soviética en una potencia económica, sino también un lugar en donde los que estaban arriba ejercían la crueldad más inverosímil. Hay otro escritor llamado Varlam Shamov, que después de ser liberado, estuvo 17 años, sobrevivió el tipo. Dice: fui testigo de la tragedia de Rusia y lo seré hasta el día de mi muerte. El terror silencioso dentro del brutal sistema de castigo. En la helada extensión de Siberia, donde las temperaturas invernales descendían a menos de 40 grados bajo cero. Y eso también es una muestra de la resistencia humana. Bueno, hasta aquí por hoy este relato terrorífico. Yo sé que no es lo de lo más entretenido escuchar todas estas atrocidades, pero creo que es necesario a todos los seres humanos conocer estas cosas que se ocultan la mayor parte de las veces. ¿Quién habla? Todos sabemos las atrocidades que hicieron los nazis. Todos sabemos cómo eran de crueles y de terribles en los campos de exterminio. Pero nadie habla de esto de la Unión Soviética. Y después de esto, cuando termine con contarles todo esto de la Unión Soviética, les prometo que voy a preparar documentadamente todo lo que pasó en la China de Mao y de los demás. Por el momento nos vamos a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Microminguazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero y con baja inversión.
Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua, saneamiento, tecnología y eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes amamos las carreteras y las obras de infraestructura. Desde Carreteras y algo más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. ABH Construcciones ofrece servicios industriales para empresas líderes de nuestro país. Trabajos con pintura epoxi y mortero epoxi, autonivelantes para cámaras frigoríficas y todo tipo de trabajos de construcción en general con mano de obra calificada. Contacta con los profesionales de ABH Construcciones llamando al 0992-731-085. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, vamos a ver qué dice la gente. Hablando de pelotudos, te escribo. El informe del arbitraje dice que no mencionó nada de muerto de hambre ni el país. O sea, es nomás luego muerto de hambre el venezolano ese. Espectacular, gracias César Oviedo. ¿Estás todavía en Asunción o ya estás en Nueva Jersey, César? Buen día, Alberto. ¿Cuál es la institución que prohíbe los símbolos nazis? Todos los países prohíben los símbolos nazis. Te vas preso si salís con una bandera nazi. Está en prácticamente todos los países eso, Adriana. Está en la ley. Dice acá, buenas noches, Albert, Sonido del Silencio, otra película que denuncia el comunismo en Camboya. 4 millones de muertos, como otro dato. Genial el programa como siempre. Sí, Killing Fields, en realidad se llama Campos Asesinos en inglés. Los españoles le han puesto Sonido del Silencio. Sí, impresionante es la película. El loco de Pol Pot. No olvide los gobiernos socialistas de África y las guerras interminables y el genocidio sin datos. Dice, sí señor. Vamos a la pausa de vuelta.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Dice acá el sordo, feliz cumple Alberto Pío, no te llamo para no importunarte. El hombre de Kiev escucharía con gusto 40 segundos de tu comentario. Muy bien. Respecto a tu comentario, creería que los chicos de la generación del 90 ya no tienen ni idea ni interés de lo que pudo ser esa crisis del humanismo. No tienen ni idea porque no se les cuenta. El ser humano es por naturaleza curioso y quiere saber. Eso no va a cambiar nunca en el ser humano. Te puedo asegurar, sordo. Dice acá César Jiménez, excelente, don Alberto. Hay que publicar también las atrocidades de los comunistas, en especial de Stalin y Mao. Millones de víctimas más que la de los nazis. Y sí, señor, así es. Y no te olvides, eso ya leí de Hugo Medina, de los gobiernos socialistas de África y las guerras interminables y el genocidio sin datos. Sí, creo que ya leí, pero no está de más leer de vuelta, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos nosotros. Ya bastante hoy hemos hablado. Nos vamos. Un placer haber estado con ustedes. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la mañana. El que no esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.